una parte. También al mismo tiempo volvería y diría y resaltaría la importancia de la escala antropológica multisensorial para ver el mundo. Y me atrevería a decir que hay una serie de retos muy peculiares. El primero de ellos es que un poco nuestra disciplina es una disciplina que opera muy bien en microespacios, digámoslo así. Nosotros somos muy hábiles para ver cosas en chiquito, que a veces los internacionalistas y los politólogos, entre otras, y muchos los abogados también son incapaces de ver, entre otras cosas. Hay una ventaja de ver las relaciones intersubjetivas y cotidianas operando. Pero en ese mismo orden de ideas, nuestra preocupación por lo pequeño a veces nos hace perder la manera como lo chiquito está entretejido por unas cosas mucho más grandes y más globales, ¿no? Por decir algo, nuestras políticas y nuestros modelos del tiempo y del pasado y de la memoria que parecen tan colombianos y tan locales y tan no sé qué, en realidad están conectados con formas globales de recordar la violencia y de recordar lo traumático. Y a veces nosotros pensamos que eso es una cosa que solamente se da en Colombia, con el clásico excepcionalismo colombiano, que no tiene que ver nada con modelos globales de todas estas cosas. Entonces yo me atrevería a decir que hay una primera necesidad de tratar de entender lo que está pasando en este país, que es una implantación de un proceso sumamente complicado de paz en medio de unas condiciones incluso continentales y globales que al mismo tiempo son también difíciles y que también hay que comenzar a entender y hay que comenzar, creo yo, a hacer un poco de conexiones. Muchas gracias. ¿Ya? Listo. Bueno, muchas gracias, Elena, Juan Pablo, a todos los que están ahí poniéndole el pecho y la cara a Lacan. Yo querría como comenzar hablando un poquito del trabajo como docente. Yo siento que todavía la docencia y enseñar antropología es todavía un espacio político, y yo creo que eso es uno de los temas que deberíamos volver a retomar. Es decir, muchas de las peleas que se dan institucionalmente desde la academia, por ejemplo, doy algunos ejemplos, en tratar de no quitar la tesis para que los estudiantes logren tener un compromiso y logren adquirir no solamente un proyecto de investigación y hacer una tesis, sino adquirir realmente esa vivencia y esa experiencia, digamos, profesional de adquirir un compromiso con alguien. Creo que para mí es tremendamente relevante. Yo creo que somos muchos peleando a ese nivel, a nivel no solamente en términos de las tesis, en términos de, en mi caso, en la Universidad de Rosario, donde yo estoy, nos peleamos muchos semilleros de investigación, lograr sacar a los chicos y que tengamos, digamos, compromisos colectivos que no estén únicamente inscritos en una clase, sino que estén inscritos en cosas que la gente le pide a uno que haga. Entonces, una asociación de pescadores nos pide específicamente, vea, necesito tal recolección de memoria para lograr sentarme a negociar, digamos, estos acuerdos, a renegociar formas de manejo colectivo, y esas son instancias que yo creo que son tremendamente rescatables y que son muy importantes aún hoy en día en cómo nos estamos pensando la academia. En mi propia, digamos, experiencia, yo siento que eso es algo que yo creo que compartimos todos. Una de las formas de hacer una presencia y para que la antropología tiene como esta idea de hacerse campito y muchas veces como a codazos. Es decir, todos en cada una de las instituciones, y aquí no solamente en la academia, en cada una de las instituciones donde hay un antropólogo, yo creo que le toca guerrearse duramente un espacio para lograr hacer las cosas de una manera distinta, para lograr tener un espacio de relación un poco más constante con la gente con la que está trabajando, para lograr ver en procesos de más largo plazo algunas, digamos, incidencias o algunos efectos, digamos, en ese trabajo que se realiza. Y yo creo que yo siempre he dicho que no hay nada más apolítico que un antropólogo acomodado. Entonces yo siento que es ese antropólogo que un poco que pierde esa capacidad de abrirse ese campito, el que uno dice, bueno, pues ya se acomodó y asumió que esas eran las reglas del juego. Para nosotros los que somos profesores, entonces yo publico, dicto mi clase y pues ya, en últimas así es como te miden. Entonces pues esa sería la vía fácil, diría yo, de hacerlo. En el trabajo, digamos, particular que yo hice, comencé a hacer un trabajo con multiculturalismo, y yo siento que ahí, aunque me tomé el trabajo de aprender mucho de ese lenguaje jurídico, creo que en Colombia todavía hay una pelea que dar dura con politólogos y abogados. ¿Sí? Es decir, si bien muchas veces conocemos esos lenguajes, a veces hay cierto tipo de... ¿cómo decirlo? O sea, yo siento que nosotros partimos de una noción de lo político mucho más amplio y de lo normativo mucho más amplio, que para ellos muchas veces es difícil.
Y yo creo que, sin embargo, allí está la riqueza de la antropología como academia, como investigación y como práctica, como oficio. Ahorita yo estoy trabajando temas de gobernanza de agua a nivel local, tratar de pensarse cómo hay acuerdos de manejo, digamos, del agua, de manejo de lo que muchos, digamos, pescadores a lo largo, por ejemplo, del río Magdalena llaman como aguas vivas, cómo tratar de mantener esas aguas vivas a partir precisamente de compromisos conjuntos y de compromisos que a veces están articulados con instituciones estatales, con ONGs grandes, pero que a veces implican realmente mucho más trabajo familiar y mucho más trabajo vecinal, de trabajo, digamos, político a nivel de las elecciones o a nivel, digamos, de los partidos políticos. Quizás porque muchos de los lugares donde yo he trabajado carecen precisamente de esas grandes movilizaciones sociales. Eso también, digamos, lo entiendo porque hablando con muchos colegas, la situación, digamos, regional es tan distinta y tan variada de un lugar a otro, pero, digamos, muchos de los contextos en los que yo he trabajado son contextos en donde la gente no vota, en donde todavía se vende el voto de una manera muy explícita, donde lo máximo que se puede es tratar de negociar en el proceso de campaña algo, ya ni siquiera se espera que se devuelva el favor después de que gana el político, sino digamos en el proceso de campaña mismo. Y con todo y eso yo sigo diciendo un poco, y es algo que siento que la antropología puede decir, lo político no solamente ocurre en el marco de las elecciones, hay muchos otros procesos, muchos otros procesos de organización y participación comunitaria que son tremendamente relevantes. Y allí siento yo que la antropología está muy bien posicionada en dos temas: en discernir cómo nos estamos pensando en lo político y en discernir cuáles serían los múltiples espacios desde los cuales se construye y se produce lo político. Y yo creo que ahí nos encontramos y nos chocamos con muchas otras disciplinas, pero yo siento que ahí hay mucho que aportar todavía desde esta disciplina. Entonces, hay una generalidad que muchas otras disciplinas dicen, bueno, pues que para los antropólogos, como todo es político, entonces, ¿dónde carajos estudiamos lo político? Y yo creo que esa es como una mala forma de poner la crítica, porque yo siento que algo que ha hecho la disciplina muy bien en las etnografías es mostrar precisamente cómo hay una serie de normatividades que no solamente son jurídicas, estatales, a través de las cuales se estructura la vida de la gente, se estructura qué se hace en un lugar, se estructura las posibilidades de la vocación del suelo, las posibilidades de que la gente pueda existir y vivir en un lugar. Eso para mí sigue siendo pues una apuesta tremendamente política y algo que se puede, digamos, trabajar y etnografiar de una manera juiciosa. Y para mí esas instancias que yo he llamado las políticas del día a día, en el cual la gente cuida su jardín, la gente define qué se cultiva, la gente se pelea de dónde sacar el agua, la gente se pelea no el agua del pozo, sino el agua del río, la gente se pelea seguir pescando y no solamente hacer piscicultura, la gente se pelea un montón de espacios que para mí son políticas del día a día y que son políticos, si bien no están necesariamente leídos desde, digamos, un arreglo, una gran movilización política. Yo creo que allí sigue habiendo una gran labor, digamos, de la antropología. Otro punto importante que yo quisiera, digamos, mencionar es, yo sí creo que lo que está pasando ahorita, y es algo que yo he sentido mucho, sobre todo en redes sociales, es que ya Mara Viveros y Rea nos habían hablado mucho de interseccionalidad, es decir, nosotros estamos pensando mucho la política a partir de identidades como muy fijas y muy definidas, y yo creo que en algunos espacios se nos está olvidando que esas subjetividades políticas asociadas con líneas de género, asociadas con líneas étnicas, asociadas con líneas de clase, pues se mezclan entre sí. Y yo siento en este momento en particular que la interseccionalidad es un llamado tremendamente importante, porque veo juicios constantemente que no son autocríticos ni reflexivos frente a la forma como estas diferentes, digamos, desigualdades y diferencias están relacionadas entre sí. Otro punto por mencionar es el acompañamiento y el trabajo efectivo. Yo siento que de la antropología en muchas de las asociaciones o movimientos sociales grandes, chiquitos, medianos, yo siento que en algún momento post Constitución del 91 en particular, se volvió un poco tratar de definir, consolidar, pelearse estas subjetividades políticas en esas líneas tremendamente definidas. Pero un poco se nos olvidó, y eso es algo que muchas otras disciplinas y gente que trabaja en instituciones que no son académicas no sabe,
le molesta cuando los antropólogos son tremendamente poco críticos. Es decir, venimos de una disciplina que es muy reflexiva, pero en el momento en que tenemos que mostrar cómo las personas con las que trabajamos tienen problemas, retos, nos cuesta mucho trabajo porque yo creo que todavía existe esa idea que estamos minimizando sus luchas. Y yo creo que un llamado fundamental hoy en día es cómo definir retos no implica silenciar comunidades, no implica ridiculizar. Y tiene algo que ver con eso que en la academia llamamos un poco de contextualismo radicales. Entendamos los retos, entendamos los problemas y construyamos desde ahí. Porque muchas veces en instituciones en las que yo he tenido que relacionarme me dicen, no, como los antropólogos solo me están diciendo lo bonito, lo maravilloso, entonces cuando llegan los abogados o llega la persona a hacer la política pública y ve que no es tan así, que esos rasgos específicos, que esa forma de pensar cultura no está, digamos, inscrita de una manera tan clara, entonces eso se vuelve como una excusa para la política pública y para los funcionarios de decir, no voy a hacer nada. Este personaje no es lo suficientemente indígena, este personaje no es lo suficientemente mujer, no es lo suficientemente X para desarrollar, digamos. También. Bueno, pues muchísimas gracias a Gam por la invitación. Yo voy a tratar de plantear 4 temas. Uno, bueno, creo que lo que dice Diana sobre lo político y lo que entendemos por lo político es muy importante, es decir, o sea, lo micropolítico como lo macro o lo mesopolítico es igualmente importante. Y en ese sentido, estamos dialogando un poco con lo que planteaba Alejandro. Pues yo tengo que decir que yo no soy muy antropóloga, que en realidad nunca he estado en el campo de la antropología como disciplina única, sino que me he movido siempre en un campo transdisciplinar que me ha, digamos, planteado los estudios feministas y de género, ¿sí? Que permite precisamente el diálogo permanente con otras disciplinas y la, digamos, ruptura de esas fronteras de campo disciplinar, de objeto de estudio, de sujetos de estudio y de últimas de identidad chauvinista. ¿Qué es eso? Es decir, o sea, en últimas las disciplinas tienen mucho, la antropología mucho, esa identidad chauvinista, digamos, como de yo soy el antropólogo malinowskiano que va como un gran macho al campo solo, por ejemplo, ¿no? Ese es el gran antropólogo malinowskiano. Bueno, entonces digamos que, y además digamos en mis procesos de precariedad laboral he tenido que trabajar con el Estado, ¿sí? Y hacer una cosa que se consideraba sucia y apolítica en mi época, y era trabajar como una obrera del Estado, ¿sí? Pero, digamos, esa posibilidad me ha hecho entender e incluso hacer ejercicios etnográficos dentro del Estado, en la radio. Aquí está Pablo More, que me conoce desde que era más chiquita. Y bueno, entonces creo que no me ubico tanto en ese campo disciplinar de la antropología. Entonces, digamos, desde el campo de los estudios de género, en donde la mayoría son antropólogas, o una buena parte, o las más reconocidas, pues, de los estudios feministas, digamos que, por ejemplo, en este momento estamos planteando una etnografía muy situada, digamos, se aproxima a trabajadoras y personas feminizadas haciendo trabajos de cuidado en 6 ciudades, 4 en Colombia, 2 en España. Eso nos permite hacer etnografía, pero al mismo tiempo estar pensando en un problema global o en un problema de políticas públicas, porque en últimas estamos dialogando con las políticas públicas de migración, de salud laboral, etcétera, y además de proponer una serie, digamos, de lugares que son políticos, que no necesariamente son la política electoral, sino que van de lo micropolítico, pasando por lo mesopolítico a lo político, ¿no? O sea, una visión heterárquica del poder, es lo que hacemos. Entonces yo creo que, pues, no sé, le preguntaba a Marta que si así están los antropólogos, porque yo los saludo porque son mis amigos, pero no trabajo mucho con ellos. No, yo quiero aquí a gente que me la encuentro y la quiero un montón, pero en general son las personas que trabajan desde los estudios feministas con las que estamos en diálogo. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, el campo de estudios feministas
que se ha nutrido de muchas disciplinas y que ha roto esas fronteras disciplinares, se ha propuesto hacer, por ejemplo, discusiones tan fundamentales como lo de la ideología de género. Nadie nos creía. Es más, en el campo laboral hemos sido objeto de acoso laboral en universidades por parte de compañeros antropólogos, ¿sí? Esto es una cosa que tendría que plantearse seriamente Lacan. O sea, por ejemplo, ¿qué ha pasado con todos los casos de acoso laboral, acoso sexual que compañeras antropólogas han estado sufriendo últimamente? ¿Quién se ha pronunciado frente a eso? Es una cosa sistemática, ¿sí? Entonces, y por parte de antropólogos, además, de hombres antropólogos, ¿sí? ¿Qué se va a hacer, digamos, frente a eso? Eso me parece político y fundamental, ¿no? Creo que, bueno, con todo este tema de la ideología de género, que ustedes saben que, o sea, se calcula que de esos 6 votos, 6 millones de votos en contra del plebiscito, 2 millones, más o menos, pudieron ser, se le pueden implicar a la ideología de género. Esto era una cosa de la que, digamos, desde los estudios feministas y los movimientos, que son movimientos, digamos, interseccionales hace mucho tiempo, cuando hablamos de movimientos feministas y de estudios feministas y estudios de género, estamos hablando de una perspectiva en donde la raza, la clase, el género y otros sistemas como el capacitismo, por supuesto la sexualidad, etcétera, están imbricados y los entendemos como interdependientes. O sea, no se puede analizar clases sin analizar género. Es imposible. O no se puede analizar la clase sin analizar el racismo. Eso no tiene ningún sentido. Esos son aportes de los estudios feministas que vienen de los movimientos sociales. Entonces, estaba hablando de la ideología. Bueno, entonces, digamos que desde esa perspectiva interseccional de comprensión de una matriz de opresiones, como hablaba Gil Collins, etcétera, digamos que el tema de la ideología de género es una cuestión que se viene denunciando desde los estudios feministas hace mucho tiempo, antes que pasara lo del plebiscito. Pero todo esto es visto como digamos, paranoias histéricas, profesoras que son incluso maltratadas en pública por antropólogos muy connotados, ¿sí? Por ejemplo, no vamos a mencionar nombres, sería muy desagradable. Pero también digamos, se piensa que es un tema apéndice, ¿no? Es un problema de mujeres, es como un tema costurero. Resulta que lo de la ideología de género nos demostró que el tema de género, que el tema de las sexualidades, ¿sí? Porque ideología de género es fundamentalmente digamos, una reacción a los avances de los movimientos por la sexualidad, ¿sí? Y también de las mujeres, por supuesto, pero sobre todo es una reacción a los avances en contra de la homofobia, en contra de la lesbofobia y en contra de la transfobia, ¿sí? Y eso demostró que no es un asunto solamente de maricas, ¿sí? O de lesbianas, o machorras, como quieran llamarlos, ¿vale? Sino que es un asunto estructural y es un asunto de, digamos, que es un asunto de mundo, que es un asunto de vida. Entonces creo que es muy importante, digamos, agradezco mucho que hayan tenido en cuenta poder hablar del tema de estudios feministas, de género. Creo que es todavía increíble que en las universidades como profesoras, como docentes, tengamos que darnos la pelea e incluso nos echen de universidades todavía por, digamos, tratar de incluir el tema de género. ¿Sí? No porque la etnografía no lo haya incluido como muestra Mara Viveros, sino porque la representación sobre las mujeres o las personas feminizadas, las personas que no tienen el capital de la masculinidad, ha sido, digamos, una representación subalternizada. Es sospechoso todavía en todas las universidades dar una clase de género, ¿sí? Pensar el tema de género, así sea en una sesión.
Y si tú llegas siendo, digamos, especialista, porque esto no es una costura, es una cosa que hay que estudiar mucho, muchísimo, mucho, ¿sí? Si tú llegas a un sitio, a una universidad como especialista, en esta perspectiva transdisciplinaria, jerárquica, interseccional, eres sospechosa inmediatamente, eres sospechosa. Entonces, me falta un minuto. Bueno, entonces, gracias. Bueno, yo creo que eso es muy como importante y recalcar pues el tema laboral. Realmente, o sea, yo le preguntaría a Lacan qué va a hacer con todos estos casos, que no son pocos, de compañeras que conocemos, entre las cuales me incluyo, que hemos sido echadas a veces sutilmente, ¿no? A veces directamente, por, digamos, tener una agenda feminista, una agenda interseccional, de investigación, de docencia, etcétera. ¿Y qué vamos a hacer con las prácticas, digamos, violentas, agresivas de hombres, incluso de cosas que se acercan a la violación o que han sido violaciones en el campo de la antropología, en la práctica de la antropología, y de la transfobia, de la lesbofobia, de estas fobias sociales, digamos, asociadas a varios sistemas? Bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias a Juan Pablo, a Elena, a todos los que han estado enfrente de la asociación, que es un esfuerzo que ha costado mucho sacar adelante. Primero que todo, muchísimas gracias. Yo voy muy por la línea de Diana, en el sentido de la necesidad o la urgencia de generar acciones que configuren una antropología en común. Cuando digo esto, no, me refiero un poco a un ejercicio que he ido aprendiendo, digamos, estos años de trabajo también dentro del Estado y también con los estudiantes en las universidades y demás. Y me refiero a, para que una antropología incomode, es decir, no se acomode con los límites que el momento presente le establece, es necesario que no seamos tan asépticos, que logremos ir a los lugares de disputa de sentidos del mundo, que es, a mi juicio, el espacio donde la antropología logra ser muy fértil. Nos ha permitido avanzar en unas discusiones importantes. En ese sentido, entonces, la idea que quiero plantearles es que para hacer esto, para que lo sigamos haciendo, porque tampoco digo que no exista, es necesario, es importante reconocer el carácter profundamente político que tiene en el presente radicalizar las bases de la antropología. No lo de radicalizar en el sentido de ir a la raíz de la propuesta de pensamiento antropológico, que tiene que ver con un compromiso epistemológico, ético, político con la existencia de otros mundos. Hoy, en un coloquio que teníamos, decía Luis Alberto Suárez, es que en ese sentido la antropología es una lucha y no puede ser una lucha. Un poco en esa necesidad. Dentro de para mirar entonces esta relación antropología y política en el sentido que intento proponer, se puede decir un campo fundamental, la relación entre antropología y Estado. Podemos decir que los antropólogos y antropólogas hemos intervenido en la política pública, en la institucionalidad del Estado, bien sea dentro del Estado, bien sea en interpelaciones al Estado, en movimientos sociales, etcétera, etcétera, y hemos hecho también antropología sobre el Estado. Frente a estos ejercicios yo quisiera apuntar dos cosas rápidamente antes de que Mauricio me diga que me queda. Estoy a punto de hacer. Y tiene que ver con la cooptación de la legalidad sobre la forma como antropólogos participamos dentro de la institucionalidad del Estado. En el instituto, como en otras instituciones, como en las universidades, nos llegan solicitudes de conceptos, etcétera, etcétera, con quien participamos en esto. Y tenemos un debate fundamental, y es que hemos construido
una forma muy legalizada de hacer conceptos antropológicos. Y eso constriñe nuestra capacidad de interpelar nuestro momento presente. A eso me refiero con radicalizar la antropología, construir conceptos profundamente antropológicos que reten la ley, si es que la ley lo quiere retar, que reten el marco legal, porque es necesario retar el marco legal. Digamos, un ejercicio de este tipo podemos hacer efectivamente entre las universidades, entre el instituto, entre todos los lugares donde nos pidan hacer esto, porque ese es un espacio de interpelación fundamental. La propuesta es salir de la cárcel de la ley para pensar de manera profundamente antropológica nuestra sociedad. Y otro reto, generamos una antropología crítica sobre el Estado, pero tenemos una enorme dificultad de generar esa crítica en los mismos lugares y con las mismas personas que estamos ejecutando política pública. Y eso nos ha pasado en general, digamos, en la historia misma, si quiere, de la institucionalidad moderna. Mientras hacemos política pública, es tan al día la respuesta, que si se vencen los términos, y si se vencen los términos, no nos van a tener en cuenta, apure y tal, ¿sí? Eso es cierto, que es complicadísimo tomarse el tiempo para reflexionar críticamente sobre lo que hacemos sin dejar de hacerlo, ¿no? Es un reto a mi juicio, es algo por construir que no es muy evidente. Otro punto, bueno, el último punto. El Estado nos está pidiendo a los antropólogos y a los antropólogos también, nos pide a los antropólogos que actuemos y pensemos técnicamente y les hablemos técnicamente. Nosotros ahí morimos. Decimos, ¿cómo hacemos? Entonces, no hay que hacer una discusión. Es muy complicado hablar de ahí, pero el Estado nos dice, no, háblame técnicamente, aunque yo necesito eso, no estoy diciendo que nos volvamos todos tecnócratas, no es eso lo que estoy diciendo. Es un debate que tenemos que dar, es algo que tenemos que construir, cómo interpelamos desde nuestro saber, de lo que hemos acumulado de reflexión con procesos sociales, aquí y allá, dándole en la cosa una posibilidad de interpelar también, porque nuestro saber tiene posibilidades allí de interpelación. Un segundo nivel, tal vez de conversación rápidamente, es cómo podemos interpelar, y lo hemos hecho también de diversas maneras, no hay en esto novedad, las relaciones pues conceptuales y de dimensiones entre cultura y poder como un escenario fértil para ir comprendiendo desde nuestra disposición etnográfica las emergencias sociales y no solo aquello que de alguna manera pretendemos que ya está dado, que ya está consolidado, establecido, etcétera, etcétera. Y ahí un compromiso político fundamental nos parece, a muchos colegas con los que hemos conversado, construir conceptos para nombrar esos mundos. Y en esto pasamos a este momento de la situación en la que nos encontramos, donde estamos cargados de lenguaje políticamente correcto, para referirnos muchas veces al mundo. Y a veces ese lenguaje políticamente correcto nos está impidiendo, no siempre, pero nos está impidiendo ver las cosas del fondo, preguntarnos por los trasfondos y mirar entonces cuáles son esas categorías que hoy nos sirven también para comprender ciertas relaciones sociales. ¿Qué está ocurriendo con la banalización de muchos conceptos que emergieron de luchas sociales y epistémicas fundamentales y que hoy son banalizados? Como muchas veces pasa con la inclusión de las mujeres. No, que no nos incluyan. Pero con otros más, pero con otros más, con un niño. Es muy parecido, ¿no? Y por eso llenamos cuotas, ¿sí? Cuando lo que está en el trasfondo es muy, muy grande. Hay veces ese ejercicio lo puede banalizar, eso no quiere decir que no sea muy importante el ejercicio. Pero es importante llegar al fondo de esto, me parece. Y como última apunte, 2 minutos, perfecto.
en términos metodológicos o de disposición antropológica que me parece importante. Estamos en un momento, creo yo, que ha avanzado mucho sobre las definiciones identitarias de categorías ontológicas y demás, en el que llevamos un tiempo trabajando, que ha dado también resultados fértiles, por supuesto. Pero me parece que en este momento es importante también avanzar en documentar cómo las sociedades están, el estar, la sociedad, las comunidades, los grupos, o lo que estemos trabajando, cómo se está desenvolviendo su vida. Ahí encontraremos tal vez asuntos de ontología, pero llegar a ellos a partir de la documentación de ese estar, que a mí me parece que lo podemos hacer muy bien con ese estar allí etnográfico, que habría que ver qué tipo de disposiciones implican en la actualidad, como hablábamos hoy en un foro también que tuvimos, y que resulta muy importante en términos de que lo etnográfico no es una construcción de individualidad, siempre es una construcción con otros y otras personas, con otros seres, en colectivo. Ese en colectivo tiene muchas variaciones, muchas diversidades sobre las cuales la antropología colombiana ha avanzado. Finalmente, entonces yo pienso que la convocatoria a pensar la relación entre antropología y política hoy nos habla, pues, no de abandonar nuestras preguntas por la diversidad alteriana, sino radicalizar la pregunta en términos de descripción, comprensión de esos otros mundos para poder incluso comprender lo común, porque lo común solo es posible si hay diversidad. Gracias, Marta. Antes de darles la palabra, yo voy a resumir nada, simplemente voy a plantear unas preguntas que son las siguientes. ¿Por qué otras disciplinas protagonizan los debates sobre la construcción de paz? ¿Por qué la antropología parece irrelevante en frente de esas otras disciplinas que protagonizan esa discusión? ¿Por qué los historiadores están en los centros de memoria histórica si los historiadores son los principales enemigos de la memoria? O sea, la historia es la historia y la memoria es la memoria y los historiadores hacen historia. Nosotros seríamos los que deberíamos, y los movimientos sociales están defendiendo la memoria, pero son los historiadores los que la están defendiendo. Si cambiamos el lenguaje del derecho, perderíamos el lenguaje crítico de la antropología. O sea, cambiar de lenguaje para poder dialogar con el derecho implicaría renunciar a nuestro propio lenguaje. Es el compromiso, y es el compromiso incompatible con el ejercicio de la profesión en ciertas instituciones. O sea, uno es incapaz de tener un compromiso con la gente con la que trabaja si ejerce la antropología en ciertas instituciones, o como diría Diana, si el antropólogo se acomoda, ya deja de ser antropólogo. Y si es así, entonces deberíamos esforzarnos por no evitar las dificultades que enfrentan los antropólogos, sino obligarlos a someterse a esas dificultades con más frecuencia. ¿Qué entendemos por lo político los antropólogos? Convencer de que todo es político o apoyar luchas. O sea, ¿deberíamos convencer al mundo de que todo es político o deberíamos callarnos esa verdad y en secreto apoyar políticas sin que el de statu quo se dé cuenta de que son proyectos políticos para que esos proyectos políticos sean exitosos en silencio? Trabajar con el enemigo sirve para entenderlo, pero sirve también para transformarlo. Los antropólogos también son machistas, clasistas, etcétera, aunque digan no serlo. ¿Por qué? ¿Cómo integrar los estudios de género en una disciplina que es machista, que es racista, que es clasista? Y si el rechazo de los estudios de género es el producto de una reacción a los avances de los movimientos que defienden otras formas de vivir el género, entonces podríamos decir, perdón que yo me tome esta pregunta personalmente, podríamos decir que el aburrimiento que tienen los antropólogos hacia los estudios étnicos también es una reacción negativa hacia los avances de los movimientos por los derechos étnicos. ¿Cómo hacer política pública y ser leal con una teoría crítica de la política? Cuando nos preguntan qué hay que hacer, ¿podemos decir qué hacer? ¿Podemos decirlo en un lenguaje técnico, pero que se entienda? ¿Cómo luchar con la banalización de las luchas sociales sin enredarnos en la palabrería políticamente correcta?
Ustedes tienen la palabra, ¿qué dicen? Hacemos al vino. Vamos, gente, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para luchar contra estas formas de opresión desde la antropología? ¿Cómo hacemos para tener un lenguaje antropológico efectivo contra esas formas de opresión? ¿Cómo hacemos para que la antropología no se convierta en una de esas formas de opresión? Yo quiero decir algo. Sí. Yo los oigo hablar a todos los colegas. Curiosamente yo me siento también muy por fuera de la disciplina, entre otras cosas, a pesar de haber recorrido por las facultades. Pero yo los oigo hablar y de alguna manera siento que no es el mismo lenguaje que yo tengo, porque al fin de cuentas yo trabajo solo con organizaciones de desaparecidos, gente que seres humanos que no hablan, que no están. Y a veces me hago la pregunta es en qué momento las preguntas que nos estamos haciendo son las mismas o no. Y a veces parecieran parecidas, similares y cercanas, por ejemplo, contigo, pero a veces al mismo tiempo no. Entonces yo comienzo a pensar es miércoles, estamos hablando lenguas distintas y cosas distintas sobre una realidad que aparentemente es la misma. Y yo creo que uno de los momentos para comenzar es sencillamente preguntarse cómo hemos construido estas preguntas y cómo en última instancia también prefiguramos y hacemos respuestas invertidas de todas estas preguntas y cómo se han canonizado cierto tipo de preguntas. Y lo digo sencillamente porque yo no me siento muy identificado con algunas de esas preguntas, esencialmente, y me hace sentir extraño en este escenario, ¿no? Lo quería expresar de forma muy honesta, porque honestamente yo hablo más con el Levinas que lo que hablo con, no sé, Arturo Escobar probablemente, y me pone a pensar eso. ¿En qué consiste la pregunta antropológica contemporánea? ¿Cómo leemos la realidad que tenemos? ¿Cómo heredamos unas preguntas, pero cómo construimos otros lenguajes? Yo creo que estamos ávidos de hablar de otras formas distintas también sin sacrificar una manera de hablar. Pues yo ahí reitero que yo no soy antropóloga, o sea, ¿sí? Entonces yo no sé cuáles son las preguntas de los antropólogos en realidad. Yo sí me gradué de antropología, pero quiero decir que de hecho mi postura es en contra de la identidad como antropóloga. Sí, a mí es decir, creo que la pregunta no debe ser para los y las antropólogas, sino para pensadores o pensadoras, ¿sí? Es decir, o personas que están investigando y que pueden estar, obviamente, digamos, la formación disciplinar genera unas cosas terribles, no sé, pero, digamos, entre otras cosas, me parece muy mal que uno con todo ese esfuerzo que sacó esos títulos, no se lo presenten acá, no le dejen a uno sacar los pergaminos, eso está muy mal, o sea, con lo que le costó a uno, ¿no? Pero bueno, el caso es que a mí francamente, pues, digamos como que yo no siento como que pertenezca a la comunidad de las y los antropólogos, sino que si la pregunta es una pregunta, o sea, la pregunta es para pensadores, y entre otras cosas, para mí también hay una difusión en los límites entre ser una activista, ¿sí? Un agente político, entonces ser una investigadora, una docente, e incluso una funcionaria pública, una servidora pública que tuve que hacerlo durante mucho tiempo para subsistir, ¿sí? De verdad es horrible, o sea, es muy duro, ¿sí? Pero entonces para mí esos límites tan marcados no tienen sentido, o sea, realmente no tienen sentido, o sea, yo no propugnaría por una identidad como antropóloga, o sea, no me interesa realmente. Ahora, creo que los antropólogos son misóginos, que son lesbofóbicos, clasistas, racistas, sí, no, obviamente, eso está clarísimo, pero el punto yo creo que es que no solo los antropólogos, o sea, digamos, vivimos en un mundo profundamente misógino, ¿sí? Profundamente racista, profundamente lesbofóbico, transfóbico, etc. Y la pregunta es ¿cuál es el papel, digamos, de las pensadoras y los pensadores frente a eso? ¿Y qué tan reflexiva y si es la antropología
cuando no es capaz de darse cuenta de sus propias prácticas, de las prácticas que estos antropólogos están teniendo en terreno con sus alumnas, con sus colegas, ¿sí? Ahí donde está la reflexividad de la antropología. O sea, yo creo que la reflexividad de la antropología tendría que aprender en ese caso, digamos, de la reflexividad de los estudios feministas. Es de entender, o sea, conocimiento situado no es situar un conocimiento en un espacio y un lugar histórico y geográfico, ¿sí? Sino conocimiento situado es entender cuál es el lugar de poder desde donde se investiga. Por ejemplo, los antropólogos varones no suelen pensar en qué significa ser un antropólogo varón, o ser un antropólogo mestizo, o ser un antropólogo es decir, haber ido a una universidad, ser un antropólogo heterosexual. Eso todo está naturalizado. Es muy simpático porque se supone que la antropología, una de sus, digamos, de las venas de su discusión es este tema de qué es lo que se ha naturalizado y qué no. Pues los antropólogos tienen un montón de cosas naturalizadas, un montón de cosas, ¿sí? En sus prácticas, digamos. Sí, Pablo. Tengo una pregunta que va más relacionada a la manera en que se está enseñando antropología en Colombia, porque tal vez estudiantes no trabajan en antropología, no sé, lo vaya a hacer alguna vez. Pero las cosas. Pero a eso, o sea, ¿ustedes cuáles creen que es la razón, la razón por la cual hay una no correspondencia o un desfase entre lo que nos enseñan, que es la antropología en la universidad, y lo que está haciendo la antropología profesional en Colombia? Porque esto lo podemos ver en el simple hecho de que los recién egresados en antropología, mucho más que los demás, tienen un problema inmenso para encontrar trabajo o terminan trabajando en otra cosa. Sí, se va a terminar haciendo antropología. Escuchándolos. Que si pueden hablar un poquito más duro, porque encima tiene su acuche. Yo escuchándolas y escuchándolos, estaba preguntando qué te hace antropólogo. No sé si hacer. Porque se lo hace, ¿qué representación de capital simbólico? Lo hace el uso de un etnográfico. Lo hace una disposición crítica de la diferencia y de la necesidad. Digo porque la crítica que ustedes hacen sobre sí mismos han caminado, pero creo que pues, han sido directores de carrera, han estado en estudios de la discusión, por eso también para que se vean. Entonces, me parece muy interesante, obviamente que siempre es como chévere, digamos, tener un sentido de la crítica libertaria indisciplinada de uno mismo, pero la situación como tal, cuando la reproduces en programas de antropología, de cualquier manera, cuando dictas clases en antropología de cualquier manera, pues te ponen una situación en relación a la disciplina, en el marco y en el campo de la disciplina. Me parece interesante, digamos, la reflexión libertaria, pero también muy interesante ver cómo esa reflexión libertaria de todas formas constituye también ese campo que se critica como antropología. Y ahí también hay una discusión sobre el poder mismo, porque es la situación en donde te sitúas frente a los debates y frente a la manera como construyes conocimiento, ¿no? Y en un momento como este creo que es muy importante frente a lo que significa, digamos, ese umbral, ese camino, ese hacer y deshacerse constante que va a significar un proceso de transición o de implementación, queremos llamarlo, alrededor de la paz y lo que va a significar allí el debate por la diversidad en este país. Pues así brevemente yo quiero decir una cosa. Ser antropólogo puede ser una identidad estratégica como cualquiera, pero si usted cree que puede fijar identidades, ese es el problema, o sea, no es una identidad cancelada, no hay una tabla como la tenía el Ministerio del Interior para determinar quién era un indígena. Entonces, el tema aquí, vuelvo y digo, no es un problema de identidad. Yo no creo que uno se salga
de la formación disciplinar, o sea, hay un montón de cosas que aprendimos y que nos formaron una mentalidad y una estructura mental, obviamente, ¿sí? Pero, digamos, yo creo que precisamente puede ser usada como una identidad estratégica. Miren, yo no me considero una mujer, pero si yo tengo que ir a gritar enfrente de Ordóñez que viva el aborto y abajo el feto, ¿sí? Y que vivan las mujeres, pues voy y lo grito, ¿sí? Es decir, igualmente creo que la antropología puede defenderse como un campo de conocimiento usando una identidad estratégica, pero no hay nada que defina qué es un antropólogo. Entonces yo prefiero aquí de partida decir que no soy antropóloga porque a mí me han hecho el test de, a ver, pero tú fuiste con tu mochila a campo, a donde los indígenas, allá a hablar en Ripaco, o como sea, ¿no? O sea, tú eres una antropóloga, ¿verdad? A mí mis profesores me decían, eso de ser antropóloga urbana es escurrir el bulto. Eso no es, ahí no se hace la revolución. Es decir, no se dan cuenta de que el mundo se está organizando fundamentalmente en Latinoamérica, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ese es el tipo de identidad que a mí no me interesa. No puede hacer una, digamos, como eso, hay un lugar para hablar desde la democracia, desde una serie de cosas. Es eso. Quería sobre todo interpelar tu pregunta a Juan Carlos, que me parece. Y yo pienso que es una pregunta, no, yo Sí, no sé. el problema Lo que se hace es el costeño, gritó. Es la pregunta sobre, dos preguntas, y haría yo otra pregunta, no para la respuesta, sino para pensar juntas. El antropólogo es un trabajador, construido como trabajador, se forma en la antropología para el trabajo. La pregunta que tú haces es una pregunta generacional fundamental, que a nuestra generación, no los mejores ni peores, pues sí, no se nos ocurrió. No, porque ustedes los privilegiados, pero No, a nosotros no se nos ocurrió. O sea, que decirle a un profesor lo que usted me está diciendo para trabajar, no, la verdad yo nunca lo vi. De pronto sí, en algunos casos específicos, pero no hay una generalidad de preocupación por este tema. ¿Por qué? Hay una transformación del campo. El campo de la ruralidad, ¿sí? El campo antropológico. O sea, esto ha crecido de una manera fundamental. Antes de estudiar antropología era un asunto, y ni se diga nuestros profesores, un asunto fundamental, no de contemplación, vamos a decir así, pero sí de una situación privilegiada para pensar ciertas cosas y pues, los docentes eran básicamente, muchos de ellos, no de todos, pero docentes universitarios que tenían la posibilidad de ir a hacer un trabajo de campo extenso en cuantía, financiados por la universidad con un año sabático. Entonces, un trabajo comprometido en la forma, digamos, de la solidaridad del profesor Casco, era posible en esa relación laboral también, pero esa relación laboral no era objeto no era la situación desde la cual se pensaba la formación en antropología. ¿Sí? En este momento es una pregunta fundamental que a nosotros nos cuesta mucho trabajo responder, porque nosotros no tuvimos esa preocupación, digamos, en nuestro momento, pero somos docentes. Entonces, dos cosas que me parece aquí muy importante. Es necesario repensarnos la formación con respecto al trabajo, sí. Eso no implica una formación para producir no sé cómo es, un sujeto ahí, sí, que pierda su capacidad crítica, pero evidentemente ustedes tienen una preocupación por su inserción laboral porque efectivamente no necesitamos de que. Y además, hay una demanda de antropólogos para ciertos fines y un cerrazón del campo laboral de la antropología para otros. No hay nada más incómodo que un antropólogo en un proceso de resultado. No hay nada más incómodo, eso hay que sacarlo, incomoda, o sea, daña todo, se tira todo, ¿no?
pero en otros campos es rápido, en el mercado, en otros lugares es profundamente requerido. Y a nosotros nos ha pasado con algunos estudiantes que dicen, usted me tomaba por una cosa y yo tengo que salir antropología al mercado. Ese es un debate. Es un debate que hay que hacer acá. Me está pidiendo una palabra aquí y luego ya. Bueno, indudablemente, no fresco, yo hablo. Indudablemente se han hecho muchos cuestionamientos en torno a la antropología. Creo que una de las dificultades está en que no tendríamos tiempo para definir o dar respuesta a cada uno de ellos. O sea, estamos aquí un grupo de personas, se dan unos tiempos para que se proponga una postura frente a ciertos trabajos particulares y sucesivamente es complicado dar una respuesta absoluta o amplia con respecto al quehacer antropológico. Tengo que confesarte que yo fui partidario yo voté en contra de que tuvieras voto. Exacto, que los demás tuvieran voto. Sí, pero tú defendías esa postura, ¿no? Y lo pensé porque dije, no, ellos tienen que terminar un proceso. Y es un proceso de estudiantes que es importante, pero que creo que hay que establecer ciertos niveles y ciertas diferencias. Te lo digo y respondo un poco a tu inquietud, porque lo que está sucediendo contemporáneamente con nuestro rol en los trabajos es que versus la formación que concebimos hace años en la academia, en mi caso, y tú que la estás llevando, es que los fundamentos de la antropología son bastante teóricos y son bastante densos y se acogen a unos momentos históricos bastante personales de la formación de cada autor. En ese sentido, nosotros tendríamos que hacer una diferenciación de cómo entramos en el mercado. Y las teorías, las metodologías y las técnicas están bastante distantes de los resultados que hoy en día nosotros tenemos que dar. Cuando me refiero a eso, inclusive, y comenzamos a cuestionar la etnografía como el elemento primordial, yo en estos días me cuestionaba, ¿no? Que vamos a meter aquí dentro de la metodología y que etnografía, pero una etnografía pensada hace años requería de un ciclo importante donde el antropólogo intervenía en ciertas expresiones culturales, ¿verdad? Pero que hoy en día nosotros tenemos son 5 días en campo o 15 días cuando mucho. Entonces eso te cambia radicalmente, tu posición frente a lo que te enseñaron y frente a lo que realmente es la experiencia. Ahora, respondo un poquito. Sí, voy a cerrar con otro comentario final. Los temas en este momento no hay ninguno de nosotros que creo que trabaje por fuera de un espacio interdisciplinario. No hay ninguno. Los espacios interdisciplinarios hoy en día son fundamentales para el desarrollo de muchos procesos de política pública. O sea, no podemos creer que somos indispensables, pero sí podemos seguir creyendo que ponemos la llaga en ciertos elementos que son lógicos bajo la práctica del derecho. Pero al final, después que tú emites tu concepto, el que lo revisa es el abogado. Luego, Diana, Camilo, José y Luis. Bueno, yo sí quisiera como hacer un paréntesis en cuanto a lo de la identidad del antropólogo como tal. Yo siempre he pensado que el ejercicio del antropólogo está mediado por 3 ángulos o 3 espacios muy importantes, que es el antropólogo que habla, el antropólogo discursivo, que da una charla magistral y puede hablar de la antropología y de lo que hace como antropólogo, hablar de las etnografías, hablar de su experiencia académica, qué sé yo. Eso se ve en los congresos constantes. Está el antropólogo de campo, que va a hacer su etnografía, hacer su trabajo.
Bueno, está también el antropólogo que escribe. Entonces, yo pienso que entre esos tres espacios debe haber una revalorización de eso, para que su identidad tenga fortaleza, tenga crítica, como lo decía nuestra compañera, para que salga de ese estado de conformidad, dependiendo en donde trabaje, si es institucional, si es en la área investigativa, dependiendo. Pero yo creo que esos tres ejes son muy importantes y toca valorizarlos para que esa identidad esté construyéndose, pero hacia un posicionamiento positivo. Yo sí distancio de que sí hay una identidad y que esos elementos son la base de la identidad del antropólogo como tal. Diana, Camilo, José. Yo quiero retomar algunas de las preguntas y de la conversación que está teniendo acá. Y hay una cosa interesante con la pregunta que tú hacías y es algo que ahí retomo, bueno, varios autores que muy reflexivamente siempre le han dicho a uno, los antropólogos no son dueños del lugar de enunciación que tienen hoy en día en relación a otras disciplinas. Y eso yo creo que para mí ha sido tremenda. No es para la transmisión. Vale. Eso yo creo que ha sido tremendamente interesante, por lo menos para mí. Es decir, uno es dueño de una reflexividad que es tremendamente localizada y eso no es solo de la antropología. Y eso explica entonces desde dónde estoy parado y qué preguntas me hago y cómo comienzo a situar un poco también mi conocimiento, mis propuestas, mis inquietudes, mis relaciones con gente que se piensa de otra disciplina, la forma como esas otras personas ven ese espacio, digamos, de la disciplina también en el marco de cierto tipo de preguntas. Y hay algo por lo menos que yo creo que por lo menos en mi caso ha sido útil y es eso que le enseñan a uno en muchos contextos de la no fijación de esas identidades o de los problemas o de los herramientas que puede llegar a tener. Eso yo creo que es algo que viene desde la antropología, del feminismo, de muchas otras, digamos, disciplinas, de la sociología también. Y cuando tú decías ahí, Mauricio, ¿cuáles serían esas nuevas formas? Yo sí creo que parándose en esa no fijación, digamos, de las identidades, yo sí creo que es un momento en que muchas veces nos tomamos el tiempo de decir, vamos a aprender el lenguaje del otro, sea biólogo, sea abogado, con quien tengamos que básicamente interlocutar. Pero hay algo que sigue siendo interesante, es que podemos seguir un poco el mismo modelo de la forma como se han creado y como se han anquilosado algunas oportunidades políticas en el marco de pensarse, por el contrario, de identidades fijas. Y ahí yo creo que tenemos una labor tremendamente grande de ser como más propositivos e imaginativos. Yo hablo muchas veces con colegas y en el marco de la no, por ejemplo, fácil delimitación subjetiva de personajes como pescadoras, pescadores, campesinos, en muchos contextos todavía mujer, todavía se sigue recurriendo a una, digamos, forma anquilosada como si fuera una lista de rasgos, y eso viene mucho de la antropología de hace muchos años. Y yo creo que también llega la hora de decir, ese es un vocabulario que está ahí disponible para nosotros, que lo podemos jugar en efecto funcionalmente, pero que sabemos desde ya que tiene un montón de implicaciones políticas a largo plazo. Entonces yo sí creo que podemos jugar a escribir eso que nos piden muchas veces los abogados de cierta manera, pero también el no hacerlo no es solamente indisciplina, es también pensarse otras formas posibles de pensar, digamos, la inclusión y de pensar la misma diversidad que yo creo que sigue siendo esencial para la disciplina, pero más allá, o sea, como pensadores, como personas, digamos, críticas de la forma como están funcionando las oportunidades políticas en este momento. Camilo, José, Luis, y me pidió la última palabra aquí porque me dice Juan Pablo que los del vino se van y entonces nos quedamos sin con qué borrachar. De entrada, yo quería decirles, yo no soy antropólogo. He crecido y trabajado con varias de las personas que están acá y me parece un impulso muy bonito el esfuerzo que están haciendo para la estudiación de antropología. Entonces yo realmente tengo una imagen de entrada y es como, no sé si vieron el club de la pelea de Tyler. Sí, Tyler Durden pelea con Marla Singer el tema de los grupos de terapia.
Entonces yo me siento en un grupo de terapia, digamos, como asistente, y en términos de reflexiones, yo... ¿Sí se acuerdan de la palabra? Entonces, yo realmente vengo a plantear, digamos, como dos preguntas como frente al esfuerzo que están haciendo, que me parece supremamente vital. El primero es, yo creo que es necesario pasar una reflexión de cuál es el campo de las disciplinas en un estado como el nuestro. Y sobre todo, la idea de las disciplinas tal cual nosotros, digamos, fueron traídas de otros lugares, en un estado como se construyó el nuestro, pero sobre todo haciendo énfasis en lo que decía aquí el compañero estudiante, o en lo que ustedes referencian a lo que está pasando culturalmente y demás, al papel de las ciencias humanas en un país como el nuestro, y en un ciclo de acumulación de capital como el que vivimos en el último periodo del neoliberalismo en sí mismo. O sea, para mí, digamos, yo entiendo toda la preocupación que existe, digamos, frente a la valoración de la diversidad, a la valoración de la construcción de sujeto, pero creo que la noción queda perdida, digo yo como sociólogo, ni siquiera, como la posibilidad de reflexionar frente a cuál es el sentido mundo y el sentido nación que en este momento se está disputando, porque creo que ahí hay un vacío que me parece claro. Y lo segundo es, si eso no está resuelto, que realmente es a donde quiero botar la pregunta, es la dificultad de la construcción de gremio en Colombia, porque es tan fuerte. Lo digo porque yo he participado, digamos, como 3 o 4 intentos lapidarios de construcción de asociaciones de sociólogos, y realmente, digamos, no se logra situar en el debate estructural que hay, en el debate de gremio, como el ego y el título, y ni en el debate en lógica de clase o de profesionalización en la que debe hacer. Para mí, digamos, ese problema hace que, por ejemplo, en el vacío entre la primera pregunta y la segunda que estoy planteando, hace que terminamos refiriéndonos siempre a la lógica institucional, a la lógica legal, por lo tanto a los abogados y a los politólogos, y a la lógica de la política pública, por lo tanto la tecnocracia, la economía y los tiempos del liberalismo. Porque ahí no encajamos, digamos, y no encajamos no solamente los antropólogos, ni las antropólogas. Entonces, yo digo, en ese sentido, a mí me parece supremamente interesante compartir esta terapia. Pues yo quiero hacer como una pregunta de algo que he notado, pues yo al menos, y es ¿por qué buscar los problemas que estamos viendo, pues que se plantea en la antropología fuera de la misma condición de la antropología? Es decir, ¿por qué seguir creyendo que los problemas de la antropología están siempre por fuera, es decir, en el Estado, en el proceso de acumulación de capital, y toda esta vuelta, y no también en la condición misma de la antropología? Es decir, ¿por qué no comenzamos a plantearnos una actividad como de ser un poco verdaderamente reflexiva, de analizar cuál es, por ejemplo, la lógica de nuestra misma práctica? ¿De dónde, por ejemplo, hacer otra pregunta, por ejemplo, de dónde nacen las categorías con las que nosotros vamos a, por ejemplo, hacer trabajo de campo, es decir, comenzarnos a plantear el reto de entender nuestra lógica de nuestra práctica, entender la condición misma de la antropología, antes de comenzar a ver que el problema somos todos menos nosotros mismos. Solamente quiero pues plantear esa discusión y creo esa necesidad. ¿Quién viene ahora? Bueno, yo quería un poco retomar a las preguntas que hizo Carlos Alberto, y es sobre qué es eso, un antropólogo, si vale o no la pena esa identidad. O sea, y yo lo que pues, me pongo a reflexionar es que nos formamos fundamentalmente como investigadores, es mi perspectiva. Y que por supuesto nos movemos en escenarios interdisciplinarios en el ámbito laboral, porque pues esa perspectiva investigativa sobre los códigos, la cultura,
pues se desarrollan en espacios en donde tenemos que resolver problemas y esos problemas son, la realidad es compleja, la realidad es mucho más amplia, entonces tenemos una perspectiva particular para resolver nosotros. Otra cosa siento que uno lo hace antropólogo, es como una historia compartida con otros, que genera como esa identidad. Y lo que pienso, y yendo a tu pregunta de cuál es el problema, digamos, y es que somos tan absolutamente críticos y vemos la realidad, digamos, de la complejidad social que nos cuesta mucho también construir lo colectivo, construir algo colectivo entre nosotros, y es un ejemplo claro ese de la asociación. O sea, somos tan críticos de la sociedad, vemos tanto el conflicto, que a la hora de sumar para hacer algo colectivo, ahí nos cuesta. Y lo otro que yo veo del tema de la antropología es, bueno, mi experiencia, he estado trabajando en muchos lugares, mi experiencia es que en el ámbito laboral, los antropólogos nos hemos abierto unos campos inimaginables. O sea, yo lo que veo es que todo lo contrario, que cómo nos articulamos y qué lugar ocupamos, pero yo también lo que he visto es que los antropólogos están en todos lados, en todos los lugares, en todas las instituciones, en las empresas, bueno, podría ser un listado de todos los lugares, pero la pregunta es cómo nos articulamos, en qué lugar estamos en esos lugares. Y, digamos, yo veo que la antropología tiene una gran capacidad de reflexión y de análisis, pero nos cuesta mucho el momento de decir qué hacer y cómo actuar y eso. Diga usted qué hacer. Ah, bueno, el antropólogo es el que alguna vez una compañera ecuatoriana me decía, bueno, y que el antropólogo, los antropólogos somos los que terminamos resolviendo eso que ningún otro puede, o viendo eso que ningún otro vio. Y ese es el gran lugar que tiene la antropología en muchos escenarios. Se termina resolviendo, viendo cosas que las demás profesiones no ven porque no tienen la capacidad de mirarse a sí mismos. Pero a la hora de definir qué hacer, ahí creo que nos cuesta, de ejercer como el poder y de tomar decisiones con toda la reflexión y el conocimiento que tenemos. Por ejemplo, en alguna ocasión había una investigadora que llevaba muchos años haciendo una investigación y ya estaba viendo que la población estaba intoxicada. Dice, pero usted lleva investigando mucho tiempo eso, ¿y qué se hace? Y entonces ahí es cuando yo digo, bueno, ahí es cuando vale la pena usar la etnografía para comprender el lenguaje de otros y utilizar el lenguaje jurídico. La etnografía me ha servido para aprender de aves, de derecho, de muchas cosas, de diseño. Si uno toma nota de todo y le va cogiendo el asunto y poder dialogar con el otro para poder actuar. Entonces decía, lleva 5 años estudiando una problemática, o 10, o muchos llevamos muchos años estudiando una problemática, ¿y qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Y ahí es donde yo veo que está el asunto del poder, del ejercicio político de la antropología, es pasar de la reflexión a ejercer y actuar. Por ejemplo, usted está viendo, usted no es abogado, pero ponga una tutela. Usted no, pues no, sí, no es comunicador, pero busque la forma de comunicar y de llegar a muchas más poblaciones. Entonces yo creo que en lograr domesticar otros lenguajes para poder actuar, ejercer el conocimiento que tenemos, es ahí donde yo creo que está parte del desafío, y es cómo se pasa de la reflexión a la acción y del ejercicio del poder, que sin duda yo siento que tenemos, porque de verdad vemos cosas que nosotros profesionales. Bueno, está acá agotándose. Un punto máximo, dos puntos así muy sintéticamente sobre el para qué. Y el para qué situado laboralmente y qué pretendo yo con la carta. Creo que hay muchos espacios sobre la reflexión y la conversación de la antropología, de los antropólogos, de los sociólogos y de las disciplinas sociales y humanas en general, tanto en el ámbito de lo académico como también se genera en otros espacios de la institucionalidad. Es más, hay un Instituto Colombiano de Antropología Histórica. Entonces yo creo que la invitación que hace, por ejemplo, Marta, a radicalizar y hacer una antropología incómoda, yo llamaría también a hacer una institucionalidad incómoda.
Por ejemplo, ahora se celebraron los 30 años del predio Putumayo. Estuvieron presentes en esa conmemoración los últimos planes del centro de la Amazonía que hay. No hubo la presencia estatal pese a la invitación, ¿sí?, tanto de las organizaciones indígenas como de alguna institucionalidad por parte del Estado. Y las personas allá, los mayores, maloqueros, la organización ACICASH, pues denuncian eso, el olvido del Estado, del gobierno, pese a que hay una invitación. Entonces, yo digo, bueno, nuestra radicalización cuando estamos como Estado o como gobierno, pues va hasta los límites que te ponen la norma y el presupuesto. Pero no hacemos una generación de opinión crítica y pública frente a esa misma institucionalidad a la que estamos sometidos. Es decir, no hay crítica frente al Ministerio de Cultura, no hay crítica frente al Ministerio del Interior y no hay una voz colectiva de la institucionalidad antropológica en ese sentido. Y creo que la CAN, yo espero que llame a esos pronunciamientos en los que se puede dar el espacio de ser incorrectamente políticos y tener una voz de ejercicio colectivo mayor. Y ahí aterrizo otra práctica que espero poder aportar e ir construyendo desde la CAN, y es nosotros como antropólogos estamos regidos por una normatividad laboral de la ley 80. La mayoría estamos como contratistas. Yo pretendo construir y hacer parte de un bloque contrahegemónico que defienda derechos y transformaciones laborales. Ya te llames antropólogo, te llames sociólogo, te llames abogado, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay muchas discusiones y muchas acciones que se vienen como gremio que por supuesto harán parte de una construcción de masa crítica, pero sobre todo también acción decolonizada de la institucionalidad en la cual ejercemos nuestras labores, y de acción como Marta y las otras intervenciones nos invitan a radicalizar la formación antropológica hacia una antropología de las transformaciones. Bueno, como esto es una terapia, entonces me niego a hacer un cierre de la sesión. Se supone que el efecto de la terapia es que uno se desahoga, expresa sus frustraciones, sus neurosis, las hace consciente y luego se va para su casa para no caer en ellas. Vamos a cerrar la sesión aquí. Les agradecemos mucho su asistencia. Estas reflexiones quedan para nuestra próxima reunión. A ver si en la próxima la resolvemos. Eso va. La bacanita. ¿Cuál es el